Todavía recuerdo el olor a café frío en esa sala de conferencias. Era una de esas oficinas modernas con paredes de cristal donde todos pueden verte pero nadie puede oírte. Yo llevaba 4 años en esa empresa. 4 años construyendo relaciones, resolviendo crisis, convirtiendo clientes frustrados en defensores leales de nuestra plataforma. Me llamaron un martes por la tarde. Valeria, ¿tienes un momento? Necesitamos hablar contigo. Era Marcus, el nuevo director de operaciones que había llegado hacía 6 meses. Traía puesto uno de esos trajes azul marino que gritan escuela de negocios prestigiosa y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. A su lado estaba Jennifer, de Recursos Humanos, con esa expresión neutra que te dice todo lo que necesitas saber antes de que abran la boca. Me senté. Valeria, hemos estado revisando la estructura del departamento, comenzó Marcus, abriendo una carpeta que estoy segura ni siquiera había leído. Y hemos identificado algunas áreas de mejora en términos de comunicación con nuestros clientes. Asentí, esperando. En ese momento todavía pensaba que era una reunión normal. Quizás querían reorganizar territorios, o hablar de nuevas herramientas. Yo manejaba una cartera de clientes que representaba $3,5 millones en ingresos anuales. Mi tasa de retención era del 96%. La mejor del equipo. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. El problema, continuó, y ahí cambió su tono, es que hemos recibido retroalimentación sobre barreras de comunicación. Específicamente relacionadas con tu acento. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. ¿Mi acento? Repetí, porque honestamente no podía creer lo que estaba escuchando. Mira, no es personal, intervino Jennifer con esa voz suave que usan cuando saben que están pisando hielo delgado. Pero varios clientes americanos han mencionado que a veces tienen dificultad para entenderte en las llamadas. Y en una posición tan orientada al cliente como la tuya, la claridad en la comunicación es fundamental. Miré a Marcus directamente a los ojos. ¿Qué clientes? Porque el 90% de mi cartera son empresas latinoamericanas. México, Colombia, Argentina, Chile. Para ellos, mi acento es precisamente por lo que me prefieren. Les hablo en su idioma, entiendo su cultura, conozco sus mercados. Marcus se movió incómodo en su silla. Exactamente ese es el punto, Valeria. Necesitamos un enfoque más unificado. Un equipo que pueda servir a todos nuestros clientes con el mismo estándar. No podemos tener especialistas por idioma. Es ineficiente. Ahí fue cuando lo entendí todo. No se trataba de mi acento. Se trataba de que Marcus había llegado con ideas frescas de su maestría y quería hacer las cosas a su manera. Quería un equipo homogéneo, predecible, fácil de gestionar. Y yo, con mi cartera especializada y mis métodos particulares, no encajaba en su visión de cómo debían verse las cosas. Así que, efectivamente, hemos tomado la decisión de terminar tu contrato, dijo, y deslizó un sobre por la mesa. Tienes 2 semanas de indemnización, más el pago de tus días de vacaciones acumulados. Jennifer te explicará los detalles de tu salida. No grité. No lloré. No supliqué. Me quedé ahí sentada, mirando ese sobre como si fuera un objeto extraño que había aparecido de la nada. En mi mente pasaban imágenes. La primera llamada que tuve con Rodrigo en Ciudad de México, cuando su empresa estaba a punto de cancelar porque nadie en soporte técnico entendía sus necesidades. La crisis que resolví con el equipo de Buenos Aires cuando tuvieron ese problema de integración un viernes por la noche. Las videollamadas con Carla en Bogotá, donde no solo hablábamos de métricas sino de cómo estaba creciendo su startup. ¿Y mis clientes? Pregunté finalmente. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Ya hemos redistribuido tu cartera entre el equipo, respondió Marcus con una seguridad que me pareció casi obscena. Jason va a tomar las cuentas más grandes. Melissa y Tom se dividirán el resto. Son profesionales muy capaces. Jason. Melissa. Tom. Grandes personas. Buenos en lo suyo. Pero ni uno solo hablaba español. Ni uno solo había trabajado alguna vez con clientes internacionales. Para ellos, Latinoamérica era un territorio exótico en el mapa,
no un mercado que entendieran de verdad. Entiendo, dije, y me puse de pie. Jennifer me extendió la mano, pero yo solo tomé el sobre y salí de esa sala de cristal sin mirar atrás. Caminé hacia mi escritorio mientras la oficina bullía con su actividad normal. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Mis compañeros seguían en sus llamadas, tecleando reportes, riéndose de algo en el chat de equipo. Para ellos era un martes normal. Para mí, era el día en que 4 años de trabajo se borraron con una excusa sobre mi acento. Lo que Marcus nunca entendió, lo que nunca se molestó en investigar antes de tomar su brillante decisión, es que mi trabajo no era simplemente responder correos y hacer llamadas de seguimiento. Déjame explicarte cómo funciona realmente la gestión de éxito del cliente en el mundo del software empresarial. Cuando una compañía compra nuestra plataforma, no está comprando solo tecnología. Está comprando la promesa de que esa tecnología va a resolver problemas específicos en su negocio. Va a hacer sus procesos más eficientes, va a darles datos que antes no tenían, va a conectar departamentos que operaban en silos. Pero esa promesa solo se cumple si alguien los ayuda a implementarla correctamente. Y luego a usarla. Y luego a extraer valor real de ella. Y luego a expandirla a otros equipos. Y luego a renovar cuando llegue el momento. Ese alguien era yo. Mi primer cliente grande fue una cadena de retail en México con presencia en 8 estados. Cuando firmaron el contrato, estaban emocionados. Habían visto las demos, les encantaban las funcionalidades, tenían grandes planes. 2 meses después, casi cancelan. El equipo de implementación había hecho su trabajo técnico perfectamente. La plataforma estaba instalada, integrada con sus sistemas, funcionando. Pero nadie la estaba usando. Los gerentes de tienda no entendían cómo acceder a los reportes. El equipo de inventario encontraba la interfaz confusa. El director de operaciones estaba frustrado porque había invertido todo ese dinero y no veía resultados. Me subí a un avión. Pasé una semana en Ciudad de México, sentada con cada departamento. No haciendo presentaciones formales ni mostrando diapositivas, sino sentándome literalmente al lado de María en el almacén y preguntándole, muéstrame cómo haces tu trabajo normalmente. Desde que llegas por la mañana hasta que te vas. Descubrí que el problema no era la plataforma. Era que nadie les había explicado cómo encajaba en su flujo de trabajo real. Habían recibido un manual en inglés traducido por Google. Nadie había considerado que sus procesos eran diferentes a los de una empresa americana porque su realidad era diferente. Los gerentes de tienda no podían acceder a los reportes porque el sistema asumía que todos tenían computadoras de escritorio. Ellos trabajaban desde tablets, moviéndose por la tienda todo el día. Necesitaban una vista móvil. El equipo de inventario encontraba la interfaz confusa porque los términos estaban en inglés técnico. Stock Keeping Unit no significa nada cuando toda tu vida has dicho código de producto o simplemente SKU pronunciado a la española. Pasé esa semana construyendo guías en español. No traducciones, sino guías completamente nuevas basadas en cómo realmente trabajaban. Grabé vídeos cortos. Creé un grupo de WhatsApp donde podían hacerme preguntas en cualquier momento. ¿El resultado? No solo no cancelaron. Al año siguiente expandieron la plataforma a 5 departamentos más. Su contrato pasó de $50,000 anuales a $220,000. Y eso fue solo un cliente. Había una empresa de logística en Colombia que estaba teniendo problemas para integrar nuestra plataforma con su sistema de gestión de flotas. El equipo de soporte técnico les había dado una solución estándar que funcionaba perfectamente. En teoría. En la práctica, no funcionaba porque la infraestructura de Internet en algunas de sus rutas rurales era inconsistente. Necesitaban una solución que pudiera trabajar sin conexión y sincronizar después. Yo conocía eso. Yo había crecido en una ciudad donde el Internet se caía cada vez que llovía fuerte. Sabía que soluciones en la nube suenan hermosas en una presentación pero pueden ser inútiles en ciertos contextos. Trabajé con el equipo de producto para desarrollar un modo offline. No era parte de mi trabajo oficial. Pero si mi cliente necesitaba eso para tener éxito, entonces era mi trabajo. O la startup en Argentina que estaba luchando con la adopción interna. Habían comprado nuestra plataforma pero su CEO se quejaba de que su equipo seguía usando hojas de cálculo. El problema no era resistencia al cambio.
Era que nuestro proceso de configuración inicial era tan complejo que requería dedicar 2 semanas solo a la preparación antes de poder empezar a usarla realmente. Para una startup de 20 personas donde cada quien usa 5 sombreros diferentes, 2 semanas completas es una eternidad. Diseñé una configuración rápida. Una versión básica que podían tener funcionando en 2 días, y luego ir expandiendo gradualmente. El equipo de producto eventualmente adoptó mi método como el estándar para clientes pequeños. ¿Ves el patrón? Yo no solo manejaba cuentas. Yo entendía contextos. Resolvía problemas reales. Construía puentes entre lo que la empresa vendía y lo que los clientes realmente necesitaban. Y la razón por la que podía hacer eso con mis clientes latinoamericanos no era solo porque hablaba español. Era porque entendía sus realidades. Sabía que un sí en una llamada no siempre significa que entendieron completamente. A veces significa que no quieren admitir confusión. Sabía que la jerarquía funciona diferente en muchas empresas latinas y que necesitas buy-in del jefe antes de poder avanzar, no después. Sabía que las zonas horarias importan y que programar una llamada a las 9 de la mañana hora del Pacífico significa que tu cliente en Buenos Aires tiene que conectarse a la 1 de la tarde, justo en su hora de almuerzo. Pequeños detalles. Contexto cultural. Empatía genuina. Marcus pensaba que eso era reemplazable con un equipo unificado. Estaba por descubrir lo equivocado que estaba. Me dieron 2 semanas para hacer la transición. En la práctica, eso significaba entregar todos mis clientes a personas que nunca habían hablado con ellos, documentar 4 años de relaciones en párrafos breves, y pretender que todo iba a estar bien. Jason recibió mis 3 cuentas más grandes. Una empresa de comercio electrónico en México, una plataforma educativa en Colombia, y una firma de servicios financieros en Chile. Juntas representaban $1.900.000 de mi cartera total. La transición fue por correo electrónico. Ni siquiera me dejaron hacer llamadas de presentación. Marcus dijo que era más profesional mantenerlo simple y directo. Lo que realmente quería decir es que no quería arriesgarse a que yo dijera algo que hiciera quedar mal su decisión. Así que redacté correos cordiales presentando a Jason como mi colega que estará asumiendo el soporte de su cuenta. No mencioné que me habían despedido. No mencioné que Jason no hablaba español. Solo una presentación limpia, profesional, corporativa. Lo que no pude incluir en esos correos era el contexto invisible. No pude explicarle a Jason que Rodrigo, el director de tecnología de la empresa mexicana, estaba bajo presión enorme de su CEO para demostrar ROI en el siguiente trimestre. Que habíamos estado trabajando en una estrategia específica para presentar los números de una manera que resonara con la junta directiva. Que Rodrigo me había confiado que su posición dependía de que este proyecto funcionara. No pude decirle a Jason que Carolina en Colombia estaba lidiando con una reestructuración interna complicada. Que 3 de sus gerentes clave acababan de renunciar. Que ella necesitaba no solo soporte técnico sino también un aliado que entendiera la presión política interna que estaba manejando. No pude advertirle que el equipo en Chile era extremadamente formal y valoraba muchísimo las relaciones personales antes de hablar de negocios. Que hablar directo de métricas y renovaciones sin primero preguntarles cómo están sus familias iba a parecer frío y transaccional. Todo ese conocimiento, toda esa inteligencia emocional acumulada a través de cientos de conversaciones, quedó simplemente descartada. El viernes de mi última semana, Marcus organizó una reunión de equipo para oficializar la transición. Habló sobre eficiencia y procesos estandarizados. Sobre cómo el equipo iba a poder servir mejor a todos los clientes con recursos distribuidos más equitativamente. Presentó un gráfico que mostraba cómo la nueva distribución balanceaba mejor la carga de trabajo. Lo que su gráfico no mostraba era que él había tomado clientes que requerían matices culturales específicos y se los había dado a personas que, por muy buenas que fueran, simplemente no tenían esas herramientas. Jason levantó la mano. ¿Qué hacemos si los clientes no hablan inglés con fluidez? Marcus sonrió como si hubiera anticipado la pregunta. Excelente punto. Hemos investigado y la mayoría de los contactos principales en estas empresas tienen inglés de negocios. Además, podemos usar herramientas de traducción cuando sea necesario. En el peor de los casos, podemos contratar servicios de interpretación para llamadas importantes. Me quedé callada.
Podría haberle dicho que estaba asumiendo que inglés de negocios significa que pueden tener conversaciones técnicas complejas sobre implementación de software. Que hay una diferencia enorme entre poder leer un correo en inglés y poder articular un problema técnico específico en tiempo real en una llamada. Podría haberle dicho que usar herramientas de traducción para comunicación con clientes que pagan cientos de miles de dólares es insultante. Que dice ustedes no son suficientemente importantes para que aprendamos su idioma. Podría haberle dicho que contratar intérpretes para llamadas importantes crea una barrera que va a hacer que los clientes eviten llamar hasta que las cosas ya sean emergencias. Pero no dije nada. Porque en ese punto ya lo había entendido. Marcus no estaba buscando retroalimentación. Estaba buscando validación. Había tomado su decisión y ahora estaba construyendo la narrativa que la justificara. Y yo ya no era parte de su ecuación. El lunes siguiente fue mi último día. Empaqué mis cosas en una caja de cartón. Una planta que había mantenido viva 4 años. Una taza que me había regalado el equipo de Argentina con la frase la mejor Customer Champion de la TAM. Algunas fotos. Salí del edificio a las 5 de la tarde. No hubo fiesta de despedida. No hubo discurso emotivo. Solo Jennifer de Recursos Humanos verificando que devolviera mi laptop y mi tarjeta de acceso. Mientras caminaba hacia mi carro, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Rodrigo, mi cliente en México. Valeria, acabo de recibir el correo sobre Jason. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? Me quedé mirando el mensaje durante un largo minuto. Finalmente respondí, todo bien. Estoy haciendo una transición profesional. Jason es muy bueno, vas a estar en excelentes manos. Mentira piadosa. Protegiendo a la empresa que me acababa de despedir. Siendo profesional hasta el final. Rodrigo respondió, entiendo. Bueno, fue un placer trabajar contigo. En serio has hecho una diferencia enorme para nosotros. Subí a mi carro. Y solo ahí, con las puertas cerradas y el motor apagado, dejé que las lágrimas salieran. No estaba llorando por Marcus ni por su decisión idiota. Estaba llorando por mis clientes. Por Rodrigo que iba a tener que explicar métricas complejas a través de un traductor automático. Por Carolina que iba a perder su aliada justo cuando más la necesitaba. Por todas esas relaciones que había construido con tanto cuidado y que ahora iban a marchitarse porque nadie entendía que este trabajo era sobre personas, no sobre procesos. Marcus había cruzado un punto sin retorno. Acababa de desmantelar algo que había tomado años construir. Y ni siquiera lo sabía todavía. Las primeras 2 semanas fueron silencio. Yo estaba en casa, procesando, actualizando mi currículum, tomando llamadas con reclutadores. Tratando de no revisar obsesivamente mi LinkedIn para ver qué estaba pasando en mi antigua empresa. Pero la tentación era demasiado fuerte. Vi cuando Jason actualizó su perfil para incluir gestión de cartera LATAM. Vi cuando publicó algo sobre emocionado de expandir mi alcance internacional. Los comentarios eran todos felicitaciones genéricas de su red. Nadie sabía lo que realmente significaba ese cambio. La primera grieta apareció en la 3ª semana. Carolina, mi contacto en Colombia, me escribió por LinkedIn. Valeria, necesito un favor enorme. ¿Tienes 30 minutos para una llamada? No tiene que ser oficial ni nada, solo necesito tu consejo sobre algo. Le respondí que claro. Programamos una videollamada para esa tarde. Cuando apareció en la pantalla, se veía agotada. No sé ni por dónde empezar, dijo, y se rió de una manera que no tenía nada de humor. Jason es muy amable, de verdad lo es. Pero tuvimos una llamada la semana pasada que fue complicada. ¿Qué pasó? Estoy tratando de implementar el nuevo módulo de reportes antes del cierre del trimestre. Hay configuraciones específicas que necesito para nuestros reportes financieros. Le escribí a Jason explicando lo que necesitaba, y él me mandó links a artículos de la base de conocimiento. Esperé. El problema es que esos artículos son para la versión genérica del módulo. Yo necesito la versión personalizada que tú me ayudaste a configurar el año pasado. Le expliqué eso en un correo, pero creo que no entendió. Me respondió con más links. Eventualmente, programamos una llamada. ¿Y cómo fue? Carolina suspiró. Incómoda. Su español. Bueno, no habla español.
Así que fue en inglés. Mi inglés es decente para leer y escribir, pero en una llamada técnica en tiempo real, me cuesta encontrar las palabras correctas. Me sentí como idiota tratando de explicar un problema complejo en un idioma que no domino mientras él trataba de entender un sistema que no conoce. Lo siento mucho, Carolina. Al final me dijo que iba a consultar con el equipo técnico y me iba a contactar. Eso fue hace 5 días. No he sabido nada. Le ayudé en esa llamada. Le expliqué exactamente qué decirle a Jason, qué información necesitaba darle, cómo estructurar su solicitud para que fuera cristalina. Pero mientras hablábamos, podía sentir su frustración. No era solo sobre el problema técnico. Era sobre tener que trabajar el doble para obtener la mitad del soporte que solía recibir. 2 días después, me llegó un mensaje de Rodrigo. ¿Podemos hablar? Esta conversación fue más directa. Valeria, voy a serte honesto. Esto no está funcionando. Jason es buena gente, pero no entiende nuestro negocio. Tuvimos una revisión trimestral la semana pasada donde se suponía que íbamos a discutir expansión del contrato. Pasamos 45 minutos solo tratando de explicar nuestro modelo de negocio. 45 minutos. Él venía preparado con preguntas estándar sobre adopción y métricas de uso. Pero no entendía por qué nuestros números lucían diferentes a los de una empresa americana. Traté de explicarle sobre estacionalidad en retail mexicano, sobre cómo nuestros picos de venta funcionan diferente, sobre el Buen Fin y temporada navideña. Se veía completamente perdido. Rodrigo hizo una pausa. Y honestamente, me sentí mal por él. No es su culpa. Pero Valeria, yo no tengo tiempo para educar a mi proveedor de software sobre cómo funciona mi industria. Tú ya sabías todo eso. Por eso trabajar contigo era tan fácil. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi junta directiva está presionando para que justifique la renovación del contrato. Con los números presentados como Jason los entiende, no lucen suficientemente buenos. Estoy considerando seriamente buscar alternativas. Mi corazón se aceleró. Rodrigo, antes de que tomes esa decisión, déjame. Me detuve. Iba a decir déjame hablar con ellos. Pero yo ya no tenía autoridad para hablar con nadie. Ya no era mi problema. Excepto que sí se sentía como mi problema. Los siguientes 2 meses fueron como ver un accidente en cámara lenta. A través de mi red, de conversaciones informales, de esos canales de información que existen aunque ya no estés oficialmente involucrada, fui escuchando cosas. La empresa educativa en Colombia decidió no renovar. 2 años de relación, terminados. Carolina me lo contó en una llamada donde casi lloró de frustración. Habían invertido tanto en la implementación, pero la falta de soporte adecuado hizo que el valor que extraían de la plataforma disminuyera mes tras mes. La firma de servicios financieros en Chile fue más directa. Su CFO llamó a Marcus personalmente y le dijo que si no podían proveer soporte en español con alguien que entendiera el mercado latinoamericano, iban a tomar su negocio a otro lado. Le dieron 30 días para resolver la situación. Marcus trató de resolver contratando un servicio de traducción. Literalmente, intérpretes en llamadas. Como si eso pudiera reemplazar años de expertise contextual. La cuenta de Chile canceló de todas formas. Pero la historia que realmente rompió el dique fue la de Rodrigo. Su empresa no solo canceló el contrato. Publicaron un caso de estudio sobre por qué cambiaron a un competidor. Y en ese caso de estudio, mencionaron específicamente la importancia de soporte culturalmente competente y bilingüe para empresas latinoamericanas trabajando con proveedores de software estadounidenses. El documento se volvió viral en círculos de tecnología en México. Y mencionaba a mi antigua empresa por nombre. Puedo imaginar la cara de Marcus cuando su jefe le mostró ese documento. Mientras tanto, yo estaba construyendo algo diferente. Había pasado el primer mes después de mi despido en SOC. Procesando. Cuestionando mi valor. Preguntándome si tal vez Marcus tenía razón y yo estaba obsoleta en este nuevo mundo de eficiencia estandarizada. Pero las conversaciones con Carolina, con Rodrigo, con otros clientes que seguían contactándome extraoficialmente, me mostraron algo. No estaba obsoleta. Estaba subvalorada. Había un mercado completo de empresas latinoamericanas que necesitaban exactamente lo que yo había estado proveyendo.
Soporte técnico culturalmente competente. Gestión de éxito del cliente que realmente entendiera sus contextos específicos. Alguien que pudiera ser el puente entre software empresarial estadounidense y realidades operativas latinoamericanas. Así que fundé mi propia agencia. Puente Tech Consulting la llamé. Simple. Directo. Exactamente lo que hacíamos. No era solo yo. Contraté a 2 consultores más. Diana, que había trabajado en soporte técnico para empresas de software y hablaba español, portugués e inglés. Y Carlos, un ingeniero que había pasado 10 años implementando sistemas empresariales en toda América Latina. Nuestra propuesta era clara. Somos el equipo de éxito del cliente que las empresas latinoamericanas merecen cuando compran software empresarial. Entendemos la tecnología, entendemos el negocio, y entendemos el contexto. El primer cliente fue fácil. Carolina me llamó 3 meses después de que su empresa canceló con mi antigua compañía. Habían migrado a un competidor pero estaban teniendo los mismos problemas. Soporte en inglés que no entendía sus necesidades. Documentación genérica que no aplicaba a su realidad. ¿Puedes ayudarnos?, preguntó. Ese es literalmente mi negocio ahora, respondí. No solo les ayudamos. Transformamos su implementación. En 6 meses, estaban extrayendo 3 veces más valor de su plataforma que antes. El CEO me escribió un correo personal agradeciéndome. Luego llegó Rodrigo. Su empresa había cambiado a un competidor de mi antigua compañía. Pero adivina qué, el nuevo proveedor también tenía soporte solo en inglés. También tenía documentación genérica. También asumía que todas las empresas operaban exactamente como empresas del Silicon Valley. Valeria, los extraño a ti y a tu equipo, me dijo en una llamada. Necesito lo que tú hacías. Hay manera de que trabajemos juntos sin importar qué plataforma estemos usando. Y ahí se abrió un mercado completo. No necesitábamos vender software. Solo necesitábamos ser consultores independientes que ayudaban a empresas latinoamericanas a tener éxito con cualquier plataforma de software empresarial que eligieran. En 4 meses, teníamos 7 clientes. 5 de ellos eran antiguos clientes míos de la empresa que me había despedido. No los perseguí. No hice campaña activa. Ellos me encontraron. Porque resulta que cuando construyes relaciones reales basadas en valor genuino, esas relaciones no desaparecen solo porque cambias de tarjeta de presentación. El ingreso no era masivo todavía. Estábamos cobrando una fracción de lo que esas empresas pagaban por sus licencias de software. Pero era sostenible. Era creciente. Y era mío. Más importante, era trabajo que importaba. Cada cliente que ayudábamos, cada problema que resolvíamos, cada implementación exitosa, era evidencia de que yo no había estado equivocada. Mi enfoque no era ineficiente. Mi especialización no era innecesaria. Era exactamente lo que el mercado necesitaba. Marcus simplemente no lo había visto. 6 meses después de mi despido, estaba tomando café en una terraza en Ciudad de México. Había volado para una serie de reuniones con clientes. Rodrigo, quien ahora era oficialmente mi cliente favorito, había insistido en presentarme a 3 CEOs más que estaban luchando con implementaciones de software y necesitaban ayuda. Mi teléfono vibró con una notificación de LinkedIn. Era un mensaje de Jason. Me quedé mirando la notificación durante un momento largo antes de abrirla. Hola Valeria. Espero que estés bien. Escuché sobre tu nueva empresa. Felicidades. Quería disculparme por cómo se manejó tu salida y decirte que tenías razón sobre todo. No tenía idea de cuán complejo era el trabajo que hacías hasta que traté de hacerlo yo mismo. Perdimos muchas cuentas buenas y honestamente fue mi culpa por no entender lo que necesitaban. En fin, solo quería que supieras eso. Éxito con todo. Leí el mensaje 2 veces. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Honestamente, solo sentí algo de tristeza por Jason, quien había sido puesto en una posición imposible por decisiones que no fueron suyas. Le respondí, gracias por el mensaje, Jason. No fue tu culpa. El sistema estaba configurado para fallar. Espero que estés bien y aprendiendo mucho de la experiencia. Y lo dejé ahí. Porque aquí está la verdad que tomó meses entender completamente. Esto nunca fue sobre ganarle a Marcus o probar que estaba equivocado.
Marcus tomó una decisión de negocios basada en una comprensión superficial de cómo funciona realmente la gestión de relaciones con clientes en mercados internacionales. Esa decisión tuvo consecuencias. La empresa perdió 9 cuentas en 4 meses. El ingreso disminuyó. La reputación sufrió. Eventualmente, escuché a través del chisme corporativo que Marcus ya no estaba con la empresa. No sé si renunció o lo despidieron. Honestamente, no me importó lo suficiente como para investigar. Lo que importaba era que yo había descubierto algo fundamental sobre mi valor profesional. Durante 4 años, había operado dentro de un sistema que trataba mi trabajo como un costo a optimizar en lugar de un valor a cultivar. Había aceptado salarios que no reflejaban el ingreso que generaba. Había normalizado ser la única persona en reuniones de liderazgo que tenía que traducir mentalmente todo de inglés a español y viceversa. Había dejado que me hicieran sentir que mi acento era un problema en lugar de un activo. Empezar mi propia empresa me forzó a confrontar mi propio valor directamente. Cada propuesta que escribía requería que pusiera un número en mi expertise. Cada negociación con clientes requería que articulara exactamente por qué valía la pena pagarme. Cada éxito con un cliente reforzaba que lo que yo hacía era raro y valioso. Mi acento no confundía a los clientes. Mi acento era precisamente por lo que me contrataban. Un año después del despido, Puente Tech Consulting tenía 12 clientes y 3 empleados de tiempo completo. Habíamos ayudado a empresas en México, Colombia, Chile, Argentina y Perú a implementar y optimizar software empresarial. Nuestro ingreso anual estaba proyectado en $400,000. No era una fortuna. Pero era sostenible, creciente y completamente mío. Más importante, todos los días me levantaba emocionada por el trabajo que iba a hacer. Recibí una última actualización sobre mi antigua empresa a través de una ex colega que todavía trabajaba ahí. Habían contratado a 2 nuevas personas específicamente para manejar cuentas latinoamericanas. Ambas bilingües. Ambas con experiencia en mercados internacionales. Básicamente, habían recreado mi posición. Pero ahora pagando 2 salarios en lugar de 1. Mi ex colega me mandó la descripción del puesto. Casi me río al leerla. Era literalmente una lista de todo lo que yo había estado haciendo, con lenguaje florido sobre competencia cultural y comunicación multicultural y entendimiento de contextos de mercados emergentes. Todas las cosas que Marcus había descartado como innecesarias ahora eran requisitos en la descripción del puesto. Le respondí a mi ex colega: me alegra que finalmente entiendan el valor de eso. Espero que encuentren personas excelentes. Y lo decía en serio. Porque al final, esta historia no es sobre venganza corporativa. Es sobre descubrir que a veces cuando una puerta se cierra, no es una tragedia. Es una redirección. Marcus me despidió pensando que estaba optimizando su departamento. En realidad, me liberó para construir algo que él nunca hubiera autorizado dentro de su estructura corporativa. Los clientes que se fueron de la empresa no lo hicieron para castigarlos. Lo hicieron porque sus necesidades no estaban siendo satisfechas y encontraron mejores opciones. El mercado eventualmente premia el valor real. No siempre rápido. No siempre de manera obvia. Pero eventualmente. Ahora, cuando pienso en ese día en la sala de conferencias, en Marcus deslizando ese sobre por la mesa, en Jennifer con su expresión neutral de recursos humanos, siento algo diferente a lo que sentía entonces. Siento gratitud. No gratitud por la humillación o por el dolor de ese momento, sino gratitud por haberme forzado a confrontar una pregunta que había estado evitando durante años. ¿Realmente estoy en el lugar correcto haciendo lo que debería estar haciendo? La respuesta resultó ser no. Y descubrir eso, por más doloroso que fue en el momento, fue el mejor regalo profesional que pude haber recibido. Mi acento no confunde a los clientes. Mi acento es mi marca. Y eso, finalmente, es algo que entiendo y celebro. Hay días difíciles todavía. Emprender no es fácil. Hay meses donde el flujo de caja es apretado. Hay clientes que no renuevan. Hay propuestas que no ganan. Pero nunca, ni un solo día, me he despertado sintiendo que mi trabajo es tolerado en lugar de valorado. Y eso hace toda la diferencia. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario.
¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.